Buenas noches, esta es una nueva edición de Rebeldes por Malvinas, el programa que hacemos nuestra operadora Dayana, el ex conscripto médico de la 10ª Compañía de Ingenieros Combatiente por Malvinas, de Malvinas, o ex combatiente de Malvinas, como dice la ley, doctor Florencio Morales, que hoy no tendremos su habitual conocimiento musical porque fue a visitar a parientes al interior. Así que le deseamos un buen viaje a Florencio. ¿Y quién les habla? Héctor Francia, que servía en la compañía A del Regimiento 7 en Whirley Ridge, o Cerro de la Radio, o de la Antena, en Malvinas durante la guerra de 1982. Queridos compatriotas, para nosotros es insoslayable hablar con ustedes y mandarles un fuerte abrazo argentino, un abrazo en celeste y blanco. Ahora que tenemos el canal de streaming, les voy a mostrar la medalla que nos da el Congreso de la Nación por ir a Malvinas. Es esta que ven acá. Dice el Congreso de la Nación a los combatientes, y tiene el nombre y el grado que uno tuvo, por ley 23.118. Yo quiero que esto sirva como una experiencia, para saber que nos podemos superar, que a pesar de las dificultades, si tenemos fe en nuestro país, que significa tener fe en nuestro pueblo sobre todo, y amar a nuestra tierra y a nuestros hermosos y profundos mares, aunque seamos gobernados por traidores, vamos a perseverar y vamos a triunfar, como siempre decimos en Malvinas por Argentinos. Por eso, sabiendo que este sistema injusto, implacable en hacer daño a nuestro pueblo, envía a familias a la crisis, a muchas personas a las crisis, y genera necesidades insatisfechas para personas compatriotas de todas las edades. Queremos decir que esto va a pasar, por peor que parezca la opresión de un poder que es extranjero y se presenta como extranjero, como es este régimen o desgobierno de Milei y sus libertarios. No hay opresión que dure para siempre, y vamos a retomar el camino de la independencia nacional, no tengan duda alguna, porque ahí está el valor del sacrificio de nuestros compañeros conscriptos que cayeron en Malvinas, y también de aquellos militares que no habían reprimido al pueblo y que se centraron en su objetivo profesional de la defensa exterior de nuestro país, quienes así cayeron cumpliendo con esa función sin haber reprimido a nuestro pueblo, sin haber entrado en la represión interna, merecen nuestro respeto, son héroes de la nación argentina. No son héroes de la nación argentina los diputados coimeros, no son héroes de la nación argentina los empresarios ricos, no porque los empresarios ricos haya que condenarlos cuando son la otra pata de la corrupción, ¿no? Ahí sí. Pero cuando no lo son, cuando se centran en su labor y acatan las reglas del juego, aunque presionen un poco, pero luego acatan las reglas del juego para que haya una convivencia social, son factores de la economía, pero no son héroes. Un héroe, queridos compatriotas, es quien sacrifica un valor fundamental en beneficio de la comunidad, de todo el pueblo. Y eso fue lo que hicieron mis compañeros, uno de ellos, compañero de secundario, Sergio Carballido, un héroe de la nación argentina y un gran pibe. Y eso es lo más lindo, haberlo conocido y saber que era un gran pibe, con un gran futuro, que cayó en Malvinas. Y aquellos aviadores que por ahí no intervinieron en la represión interna, pero que fueron a fondo atacando a la flota y que cayeron cumpliendo con su deber. Todos ellos son héroes de la nación argentina. Por ejemplo, los 44 submarinistas que murieron, no cayeron, porque no son héroes de guerra, pero sí son héroes en cuanto a que murieron en el servicio público, estaban patrullando nuestros mares, y por la corrupción macrista, ya que no se había hecho un buen mantenimiento de la planta impulsora del submarino Ara San Juan, perdieron la vida cuando estaban cumpliendo con un deber hacia todos nosotros. Esos son héroes. Héroes son, por ejemplo, los 11 bomberos y policías
que murieron en Iron Mountain cuando iban a salvar vidas, y la corrupción del macrismo también los mató. Parece que eso del tema de la corrupción y la muerte está mucho dando vuelta, y está dando vuelta como si fuera un argumento de campaña. Ustedes saben que yo soy abogado y sabemos de las responsabilidades, cómo hay que analizarlas, cómo hay que ir a fondo. Claro que cuando entra el poder, la justicia sale por la ventana, ¿no? Y ese es el problema. Puede ser el caso más fácil de resolver, puede estar clarísima la culpabilidad de alguien, y sin embargo, si hay una trama de poder que lo encubre, nunca hay justicia, y eso es lo que pasa mucho en nuestra Argentina, y pasa justamente por un tema de soberanía, que es que nos aplican un nuevo sistema de dominación, que es el lawfare o guerra jurídica, por el cual persiguen a los líderes populares, y de esa manera no pueden ser opción política contra este régimen oligárquico y colonial que tenemos. Así que bueno, quiero redondear eso que siempre decimos, que es un gran país el nuestro, vale la pena vivirlo. Miren, yo a veces veo a compatriotas que están haciendo, son cartoneros, ¿no? Y que tienen hasta una competencia, porque la basura tiene un límite, y si muchos se dedican a sacar lo provechoso que pueden sacar con esos carritos que usan, a veces es difícil para ellos juntar lo necesario para que le dé unos pesos en el día. Y muchas veces en su carrito llevan la bandera argentina. Miren qué impresionante, ¿eh? No tienen la foto de Margaret Thatcher en el escritorio como Milei. Ellos son humildes. Todos los días salen, a veces yo los he visto porque vivo en Parque Patricios, y vienen del sur de la ciudad, y vienen en unos camiones plancha que los traen a veces, y ahí empiezan a hacer su recorrido, y es increíble que en su humildad siguen llevando nuestra querida bandera, algo que repudia y que denigra el régimen libertario, arrastrándose, como por ejemplo lo hizo Milei, encorvándose ante Donald Trump en una reunión en Estados Unidos, cuando en realidad él era presidente ya de la Argentina y no tiene por qué arrastrar a todo nuestro pueblo con él. La verdad que ahora, por ejemplo, ese famoso premio que le dieron, que dicen el premio Nobel judío, que no existe, es una distinción que da Israel, perfecto. Esa distinción, Israel o agrupaciones, fundaciones afines, lo donó a Israel para sostener organizaciones que apoyan a Netanyahu. La verdad que no tenemos presidente, tenemos un muñeco que sirve a las corporaciones locales y a las potencias extranjeras y a los capitales, a los grupos económicos financieros internacionales. Por eso siempre les decimos, muchos hablan de Malvinas y dicen, bueno, Malvinas es la guerra de 1982. Contábame cómo te enfrentaste a este y cómo te enfrentaste al otro. Está bien eso. Es muy respetable el relato cierto de eso, ¿no? No mentiras. Porque muchos compañeros se ven en la obligación de mentir, porque el que lo está interpelando, el que le está hablando, quiere que le cuente una historia de guerra. Y si no, se sienten mal. Porque, aunque parezca mentira, muchos compañeros le han dicho, yo me acuerdo de uno que había estado en los misiles Roland, el 602 de Gada 602, que los compañeros de trabajo le decían, vos te habías ocultado, si sos un cagón. Es muy feo, y eso pasó mucho, y pasa mucho, a muchos de nosotros nos pasó. Entonces, algunos, y no hablo de suboficiales y oficiales que en realidad tienen el deber profesional de decir la verdad, sino de conscriptos, que éramos muy jóvenes en esa época, que inventan historias que no tienen sentido. Para nosotros, la lucha de Malvinas, la que vale es hoy. Obvio que viene desde que nuestro país
tomó posesión de las islas el 6 de noviembre de 1820 con la fragata Heroína al mando del teniente coronel David Shewett, y que obviamente tiene un hito fundamental en la defensa de la soberanía que hicimos quienes participamos de la guerra en Malvinas y en el Atlántico Sur. Lo que tuvo Malvinas, y eso es muy interesante, es una virtualidad no buscada por la dictadura cívico-militar. Nos puso en claro quién era el enemigo. Y ahí está el enemigo, en la base de Monte Agradable, a 700 kilómetros está la base de nuestras costas continentales, en nuestras usurpadas Islas Malvinas, y ahí está para dominar la Antártida, para dominar la riqueza en energía, es decir, minerales, petróleo sobre todo, y pesca del Atlántico Sur. Ahí está para monitorear toda la costa sudamericana para un dispositivo de seguridad que se complementa con las flotas y bases norteamericanas, y ahí está para, como han hecho siempre desde el siglo XVIII los británicos, dominar los pasos bioceánicos. Y ahora sabemos quién es el enemigo. Quien ocupa un territorio argentino y mares argentinos, podemos buscar formas de solucionar los conflictos, pero tiene una actitud hostil ante nuestra Argentina. Entonces los británicos son nuestros enemigos, no les quepa la menor duda. Lástima a los traidores que lo disimulan, y eso es terrible para nosotros. Sobre todo el actual este gobierno que es ultraconservador, es decir, represor, ultraliberal, es decir, explotador, y es colonial, no colonialista, porque colonialista es cuando dominan a otros países. Este es colonial, a través de un proceso de empobrecimiento y embrutecimiento de nuestro país, está convirtiéndonos en una colonia de manera definitiva. La verdad que es una lucha día a día, pero la tenemos que dar, y la vamos a dar inclusive a pesar de nosotros mismos, aunque a veces se desfallece. El solo hecho de vivir y de tener energías nos lleva a ir adelante cada día para hacer una sociedad mejor, y una sociedad mejor es sobre la base de nuestra cultura, de lo que somos, y no de modelos extranjeros o imperativos extranjeros o la codicia de unos pocos, que es el modelo de Milei. Quiero reseñar, como siempre digo, que hemos vuelto a una etapa de traición, es obvio por todo lo que vemos, pero más allá de las pequeñas traiciones formales en cada aparición de Milei, se dio lugar a una declaración conjunta Mondino-Lamy, como siempre destacamos aquí, que estableció o volvió a las concesiones sin ningún tipo de contrapartida para nuestro pueblo, concesiones unilaterales a favor de los británicos. La embajada británica siempre quiere que el gobierno argentino olvide el reclamo sobre Malvinas. Es lo que siempre quiere. Entonces, tanto los acuerdos de Madrid como el acuerdo Forador y Duncan, como este último de Nueva York del 24 de septiembre del año pasado, Mondino-Lamy, disponen, por un lado, se apartan inconstitucionalmente e ilegalmente de la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución, que dispone que es insoslayable para un gobierno argentino abandonar el reclamo de Malvinas, es decir, no puede abandonar el reclamo de Malvinas, menos cuando haya una declaración conjunta sobre el Atlántico Sur, que es el tema. Esa es la primera ilegalidad. La segunda es que habla del desarrollo económico y humano. Fíjense que en Forador y Duncan decía económico y comercial, que es lo que ellos quieren, sacar plata. Eso es lo que quiere hacer Gran Bretaña. Como siempre ha hecho, el colonialismo es explotar a otros pueblos y enriquecerse con el esfuerzo y los recursos que pertenecen a otros pueblos. Y entonces habla de impulsar el desarrollo económico y humano, muy graciosa la palabra esa, porque en realidad humano no les importa, lo que importa es la plata, la riqueza, el petróleo y los alimentos, la pesca, y el agua dulce de la Antártida y todos los minerales que tiene. La cuestión es que
¿en manos de quién está el Atlántico Sur? Militarizado, está en manos de Gran Bretaña. Entonces, si vos abrís la zona a explotación, ¿qué significa? Que los colonos británicos, con el gobierno colonial británico, van a todo el mundo y dicen: Argentina está de acuerdo con que nosotros explotemos la zona en manos nuestras. Y así está el acuerdo entre Navitas Petroleum de Israel, otra de los países que nos está dominando lamentablemente, y Rob Hopper de Gran Bretaña para comenzar la explotación del yacimiento Silion al norte de nuestras Islas Malvinas, unos 215 kilómetros, y complementar la explotación pesquera que empezaron en el 85 con la explotación petrolera. Eso es lo que está hasta ahora en carpeta, porque no es tan fácil conseguir capitales. ¿Cuál es nuestro instrumento más importante, nuestra arma diplomática, política? Es justamente reclamar todo el tiempo para que las empresas, ¿quién va a poner 2.000 millones, 3.000 millones ahí si tenés todo un país en contra, enfrente, a 350 kilómetros, que es la distancia más pequeña entre la isla de los Estados y la Gran Malvinas? Entonces, siguiendo con este tema, que tenemos los excombatientes, tenemos obligación todo el tiempo de decirlo: el acuerdo Mondino-Lamy, la traición de Milei, declaración conjunta Mondino-Lamy, traición de Milei en Malvinas, la entrega de la economía de Malvinas. Por último, le dan una escala mensual a un vuelo colonial a nuestras islas. Todos sabemos que Isla Ascensión está como a 11.000 kilómetros de Malvinas, que es la base más grande que ellos tienen ahí, y que les es muy difícil o les es muy costoso el mantenimiento de las tropas que tienen un batallón en Montegradable, les cuesta muchísimo. Y encima el gobierno, esta horda colonial, de Milei, les va a dar, ya les reconoció una escala en Córdoba a los vuelos hacia Malvinas, con lo que se acaba una de nuestras mejores armas de presión, que es el aislamiento, porque para llegar a nuestras Islas Malvinas, como son tan argentinas, tienen que pasar por el resto de nuestra Argentina. Así que así está la cosa. El primer ministro, uno de los secretarios o ministros británicos pidió que se cumpliera el acuerdo, fíjense, y la Asamblea de Colonos también pidió que se cumpla el acuerdo. Fíjense si no será favorable para ellos. Es feo, es tan difícil hablar de traición y que sea impune. Es tan feo, tan doloroso. Pero no importa. Nosotros vamos a seguir luchando hasta el último momento de nuestra vida, y sabemos que en unos años vamos a volver a Malvinas, pero como corresponde. Porque la clave de volver a Malvinas es invertir la situación. Hoy por hoy, Gran Bretaña tiene la posesión, es decir, tiene el poder directo sobre el territorio y los mares, y también quiere hacer la explotación económica. La solución correcta para Malvinas es reemplazar al gobernador británico por el gobernador de Tierra del Fuego, dejar el gobierno autónomo, no independiente, autónomo, de los argentinos que viven en Malvinas, porque para nuestra ley son argentinos. Para ellos en realidad son colonos británicos, ¿no? Pero bueno, de los habitantes de Malvinas, que no son un pueblo, son una colonia implantada en Malvinas. Entonces, otra de las traiciones de este desgobierno, hablar del pueblo de las islas. Y entonces, no es tan difícil políticamente, salvo, obviamente, el hecho de el dispositivo de dominación que tienen los anglosajones alrededor de nuestro subcontinente sudamericano, o la ambición hacia a la Antártida, o la riqueza que están saqueando siempre del Atlántico Sur. Por eso, no lo que sería obvio, que es cambiar al gobernador británico por el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida, isla del Atlántico Sur, dejarles la administración local, abrir la zona de explotación,
Que venga Gran Bretaña y Estados Unidos por un lado, y nosotros vamos con Brasil y con México, y en proporción a la inversión se obtienen los beneficios. Pero toda la zona, es decir, Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, vuelven efectivamente a la posesión argentina y son parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Isla del Atlántico Sur. ¿Cómo debe ser? Es invertir la situación actual. Hoy la situación la tienen ellos. Es invertirla. Y creo que eso sería inclusive hasta más beneficioso para los británicos porque podrían extraer riqueza en proporción a sus inversiones y, obviamente, con el resguardo de los derechos de nuestro pueblo argentino. No vamos a luchar tanto para entregárselos, ¿no? Bueno, yo hoy justamente, como no está Florencio, me voy a extender un poquito más en este editorial que hablamos. Ahora hablamos un poquito del Atlántico Sur, pero cuando hay como siempre decimos, un régimen colonial como el actual, la lucha se extiende a toda la Argentina bicontinental y el campo principal es la conciencia de nuestro pueblo, es decir, como por ejemplo cuando vamos a dar clases y explicábamos el tema geográfico, económico, el tema actual, y lo hacemos sin odio, pero con firmeza. La clave está en ser firme, en defender lo que es tuyo. Es así. Después la historia de la guerra, si vos, no, porque si compramos esto, porque hacemos... Política de defensa tenemos que tener. Nosotros somos partidarios de una firme política de defensa, no andar haciendo compritas que son negociados por ahí. Política de defensa significa ciencia para la defensa, industria para la defensa, alto nivel operativo, y significa que nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas tengan las condiciones para su ejercicio profesional que permitan su resguardo y su crecimiento personal y de sus familias. Nosotros somos partidarios de eso, y eso es consecuencia de lo que vimos en Malvinas, somos partidarios de una fuerte política de defensa. Pero una cosa es eso y otra cosa es estar arrastrándose ante los anglosajones. Nadie se quiere llevar un camión de frente como es pelearse con la superpotencia, pero tenés que defender lo tuyo, porque si no te aplastan. Y es lo que está pasando, tristemente. Y nos están saqueando económicamente, nos están saqueando en dos sentidos. Los recursos naturales, a través de empresas que explotan nuestros minerales, y financieramente, es decir, todo lo que entre por las exportaciones se va en la bicicleta de Caputo y se va de vuelta para afuera. Y nos dejan el yugo de la deuda externa. Y encima, en este siglo XXI, donde nos movemos en dos realidades, una realidad material, que es la del mundo en el que estamos situados, y una realidad virtual, que es la de las redes, han podido convencer a nuestra juventud, nuestra maravillosa juventud, que puede abandonar sus derechos para ser ricos, que ser individualistas y buscar en las redes formas de hacerse rico es para todos, que todos van a conseguir fortuna por ahí, y entonces no hace falta empleos, no hace falta defender los derechos. Y después, si tienen una capacidad de reflexión, eso que nosotros llamamos como separarse, salir de la Matrix, de las redes, de esta cantidad de trolls que tiene el gobierno, pagados con la tuya, y empiezan a ver, ¿dónde vivo? ¿Tengo un techo propio? ¿Estoy estudiando? ¿Tengo trabajo? Ojo, todos esos son derechos por haber nacido en este maravilloso país. Son todos tus derechos. Y obviamente que el Estado te lo tiene que asegurar, porque para eso las riquezas de nuestro país tienen que estar en función de nuestro pueblo. Y eso se llama soberanía económica. Es lo que aquí impulsamos. Entonces, bueno, yo creo que me estoy extendiendo mucho, pero tenemos que dar luchas que son de este siglo XXI. Y las luchas de este siglo XXI hablan de mejores condiciones de trabajo, hablan de poner límite al endeudamiento externo, responder a este endeudamiento externo, que es una forma de dominación económica, hablan de generar consumo y empleo, generar crecimiento científico e industrial,
Y hablan de cosas que mucha gente dice, no, esto es imposible si no hay trabajo. Primero, no hay trabajo porque generaron una economía de especulación. Eso es así, no es la primera vez que lo hacen. Lo hicieron con Martínez Dios, lo hicieron con Menem, lo hicieron hasta el 2001, lo hicieron con Macri y nos endeudaron en 145.000 millones de dólares, 100.000 con la banca privada y 45.000 con el Fondo Monetario. Si todo es la timba, si a vos te dicen, vendé o alquilá o cerrá la fábrica y poné todo en la timba, ¿qué lugar hay para el empleo? ¿Qué horizontes hay para los jóvenes? Por eso, queridos jóvenes, hay que pensar en los derechos que nos da nuestra Constitución y que nos dan nuestras leyes. Hay que pensar en abrir ese camino, pero abrir ese camino con otros que están en la misma situación que nosotros, que ustedes. Son la esperanza de nuestro país. No dejen que los dominen entregándole una virtualidad, una mentira a través de las redes. Yo en las redes puedo viajar a donde quiera, puedo consumir lo que quiera, pero no lo voy a tener nunca conmigo. Porque lo veo, lo ingreso en ese espacio virtual, pero no es la realidad. La realidad es la de tu abuelo que necesita medicamentos, que necesita una jubilación digna. La realidad es de tu padre que se ha sacrificado. O la realidad es tuya misma que no llegás a fin de mes. Eso que no tenés vos, se lo están dando a otros. Y también se lo están dando a pocos, a otros que son poderes extranjeros que nos dominan, como pasa en Malvinas. Pero, ¿saben algo? Ustedes y nosotros somos patriotas. Amamos esta tierra y amamos a nuestro pueblo y nuestra cultura. Y ellos, Milei, sus secuaces, sus socios del PRO, los colaboracionistas, los grupos a los que sirven, son traidores. ¿Y saben algo? Los vamos a vencer.